Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase con básica. Vamos a esperar unos minutitos a que los estudiantes se puedan conectar. Y si no, pues procedemos. Bueno, ya esperamos unos 5 minutos. Vamos a proceder con la clase del día de hoy. Buenos días, Heidi. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Buenos días, Doménica. Buenos días, Miss. ¿Alguna exposición pendiente que tenga antes de empezar con la clase? Ay, no sé si tengo alguna pendiente de la semana que pasó. Antes de concluir la clase, ahí verificamos, ¿ya?
Los temas que teníamos para el día de hoy es cómo se originó la población ecuatoriana, qué es Ecuador, cuáles fueron las consecuencias del crecimiento poblacional en Ecuador y qué cambios tuvo la población ecuatoriana. Dayana no se encuentra conectada, vamos con Heidi. Heidi, ¿me ayudas con tu exposición? Estarán pendientes porque haré preguntas. Ya. ¿Qué es Ecuador? Ecuador es un país situado en la región noroccidental de América. Recibe ese nombre porque está entre la línea que pasa ecuatoriana, que cruza el territorio, dividiéndolo en dos, que sería entre norte y sur. Su capital es Quito y es una de las ciudades más pobladas. Y su principal puerto, también ciudad más poblada, sería Guayaquil. También es una ciudad cultural. Ecuador también es reconocido por sus cuatro regiones, porque es un país con diversidad cultural. Entre ellos tenemos la costa, que abarca las playas, con un clima cálido, la sierra, con las montañas y volcanes de los Andes, la Amazonía, rica por su selva y sus ríos por sus ríos y por su diversidad, a pesar de que casi no se hable de ella. Y tenemos la región insular, formada por islas y por lo que serían los animales marinos, como los conocemos, las pocas que se miran allá. Mundialmente, eso la mayoría de las. Además, es un país pluricultural donde conviven diversas culturas, tradiciones, pueblos indígenas que mantienen aún vivas sus tradiciones ancestrales y es un país que su economía se basa en lo que es la agricultura, el petróleo, el turismo y lo que viene siendo la pesca. Muy bien, Heidi, muchas gracias. Doménica, ¿qué entendemos con qué es Ecuador? Bueno, yo entendí que Ecuador es un país mega diverso y que es muy importante la pesca y la naturaleza, los animales y que el petróleo también es fundamental en nuestro país. Muy bien, Ricardo. Ricardo, buenos días. Bueno, Buenos este, días. este, Ecuador es un país, es un país mega diverso con una economía estable, que se basa en exportar el petróleo, es uno de los países más famosos sus, por sus islas. Muy bien, muchas gracias. El país más que todo es famoso por sus cuatro regiones naturales. Como estaba comentando nuestro compañero, las islas. Heidi, ¿por qué es famoso? Por sus cuatro regiones y también tenemos la ciudad que es Guayaquil, que es la más poblada. Su principal capital de Ecuador sería Quito y es una ciudad con bastante diversidad cultural.
también por sus cuatro regiones, como la costa, la sierra, el oriente y la región insular, en las que son reconocidas por diversas razones y más conlleva a la cultura. Muy bien, Heidi, muchas gracias. Entonces, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, que va albergando miles de especies de flora, tanto flora como fauna. Con respecto a la economía de Ecuador, también depende significativamente de las exportaciones del petróleo, aunque también exporta lo que es banano. ¿Qué más exporta Ecuador? Tenemos el petróleo, tenemos el banano. ¿Qué más? El cacao y el plátano. Muy bien, el cacao, el plátano. ¿Qué más? ¿Qué más exporta? Tenemos el petróleo, tenemos el banano, el cacao, las flores, los camarones. Recuerden que también tenemos variedad de fábricas. Entonces es una economía también dolarizada que utiliza el dólar estadounidense como moneda oficial. La población de nuestro querido Ecuador también tiene una herencia indígena, africana, europea con una mayor mestizaje. También fue el primer país en el mundo en garantizar los derechos de la naturaleza en su constitución en el año 2008. Dayana, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué exporta el Ecuador? Profe, ¿qué doy mi exposición? Dígame. ¿Doy mi exposición ahorita? No, es del tema que estábamos hablando ahorita. ¿Qué exporta el Ecuador? Mm, no escuché también, profe, Ya, ok, porque se está me bien. fue. No escucho. Pero, ¿qué exporta el Ecuador? ¿Tienes conocimiento sobre eso? ¿Qué crees que exporta el Ecuador? Yo creo que el Ecuador exporta lo que es derechos. Un ejemplo. Dile, Heidi, un ejemplo. ¿Qué exporta el Ecuador? El banano, el cacao, las Ya, flores, el pescado. uno, Dayana, el cacao, los Las frutas, camarones, flores. las, Verán que aquí en una semana les vuelvo a preguntar. Bueno, hasta ahorita ya tenemos el conocimiento de que es conocido por su gran diversidad geográfica, que incluye las Islas Galápagos, la cordillera de los Andes, la selva amazónica, la costa del Pacífico. Con respecto a su cultura y su sociedad, lo que es la población, el idioma oficial, que es el español, la moneda oficial, que es el dólar. Con respecto a la cultura, que es un país rico en cultura,
con respecto a la gastronomía, que su comida es diversa y popular. A ver aquí, un plato típico. Un plato típico del Ecuador, Miss. Sí, correcto. El encebollado y el ceviche de camarón. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro plato típico? Dayana. La, Profe, yo creo que los platos típicos son los que son el cuy y el cebollado. Muy bien. Heidi. las fritas, Muy bien. lo bolo- Muchas gracias. Ricardo. Otro plato típico. la guatita, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias. Con respecto a la cultura, ¿qué cultura es conocida también en el Ecuador? ¿O qué tradiciones conocen o conocen sus padres, que es muy conocida en el Ecuador? las fiestas guayaquileñas, ¿Mandé? las fiestas guayaquileñas. Muy bien, las fiestas guayaquileñas. Con respecto al idioma, sabemos que el idioma oficial es el español, aunque también se habla lenguas indígenas como, ¿cuál sería? Eh, Quichua. Correcto, el quichua. El Shuar, Ya, con respecto a Ok, la clase del día de ayer, ¿cuántos habitantes hay en nuestro querido Ecuador? 18 millones de habitantes. ¿Segura? 8.000 8 por ahí. millones de habitantes. Muy bien, 8.000 millones de habitantes es lo que más o menos aproximan que hay hoy en día. Con respecto a la economía del Ecuador, sabemos que se basa de la agricultura y que el mayor exportador es el banano, la pesca, la minería, la industria y el turismo. A ver si recuerdan una clase pasada, un turismo en el Ecuador, un lugar turístico. Las Islas Galápagos. Muy bien. Otro lugar turístico. Un lugar turístico donde ustedes se encuentren. Si es de Guayaquil, un lugar turístico en Guayaquil. Subir, subir al mirador. Mandé. Visitar el monumento y subir al mirador, profe. Muy bien. Las playas también son lugares turísticos. Bueno, hasta ahorita tenemos entendido lo más básico con respecto al Ecuador, su turismo, las exportaciones, cuál es la moneda oficial. ¿Cuál es la moneda oficial del Ecuador? El dólar. Muy bien. El dólar estadounidense. Y que se adoptó el dólar en el año 2000. Acuérdense de eso. Y con respecto a su diversidad, sabemos que posee una gran diversidad de paisajes, desde playas hasta climas andinas y también la selva amazónica. El clima, sabemos que el clima también varía según la región, a veces es cálido,
que eso es tropical en la costa y en la Amazonía, mientras que en la Sierra Andina es más frío debido a la altitud. Sigamos con otro tema. Cristi no se encuentra conectada, ¿no? Heidi ya dio el concepto. Vamos con cómo se originó la población ecuatoriana. Ya, profe. La población ecuatoriana tiene un mestizo y diverso, resultado de varios grupos humanos que se mezclaron a lo largo del tiempo. ¿Cómo se originó la población ecuatoriana? Uno, primeros habitantes, pueblos indígenas ancestrales. Antes de la llegada de los españoles, el territorio que hoy es Ecuador estaba habitado por números de pueblos indígenas. Desde hace miles de años incluían a quichuas, cañaris, caras, achuar, tailas y guaraníes en buriños octavalos, entre muchos otros. Estos pueblos tenían su propia cultura, idiomas, economía y forma de orígenes o organización social. Dos, influencia en del imperio del siglo XV. Al final del siglo XV, los incas conquistaron gran parte del territorio ecuatoriano, introdujeron la quichua, mezclaron costumbres con las del pueblo locales, fundaron ciudades y sistemas de agricultura. Hubo una mezcla entre pueblos locales más incas que ya empezó a cambiar la comprensión demográfica. Tres, llegada de los españoles en 1539. Con la conquista española inició una mezcla de población muy importante: españoles, europeos, indígenas locales. De ahí nace el mestizaje, que hoy, que hoy es el grupo mayoritario en Ecuador. Llegada de población africana. Durante la colonia, los españoles trajeron personas africanas esclavizadas principalmente a la costa, Esmeraldas, Guayas y Manabí. Ellos aportaron música, cultura, gastronomía y tradiciones. Su descendencia forman importante población afroecuatoriana. 5. Migración de Europa y de otros continentes. Del del siglo XIX al siglo XX. En el periodo de público llegaron otros grupos: Italia, Alemania, Español republicanas, que huyeron de la guerra, árabes, libaneses y palestinos, chinos y japoneses en menor cantidad. Esto enriquece aún más la diversidad cultural. Entonces, el origen de la población ecuatoriana es indígena ancestral, incas, españoles de europeo, africano, migraciones posterior de árabes, Europa, sistáticos. Ya, profe. Gracias. Muy bien, Dayana, muchas gracias. ¿Y qué entendemos con el tema? Profe, yo entendí que la población ecuatoriana se forma a partir como una mezcla de varios grupos, como a lo largo del tiempo. Como primero vivieron en la población indígena y luego Muy bien, llegaron los incas. correcto. Se originó
A partir del mestizaje, los pueblos indígenas, luego las colonizaciones europeas, y como comentaste, que a partir del siglo XVI trajeron los africanos traídos como esclavos. ¿Cómo se originó la población ecuatoriana? Este origen está en tres grupos. El primer grupo que fueron los pobladores, fueron los primeros habitantes que llegaron hace miles de años, principalmente como los cazadores y como los recolectores. Fueron nómadas que se desplazaban desde Asia cruzando el estrecho de Bering. El segundo grupo fue la colonización europea. Había marcado un punto de inflexión, iniciando un proceso de conquista, de colonización y de mestizaje con las poblaciones indígenas existentes. El tercer grupo fue la llegada de africanos, que durante esa época fueron traídos africanos para trabajar como esclavos, especialmente en las plantaciones de la costa. Heidi, ¿cuál fue el primer grupo? Eh, em, los pueblos indígenas precolombinos. Y de ahí vienen los europeos y los afrodescendientes. Muy bien, correcto. Entonces, esta diversidad con respecto a los mestizos, a los indígenas, a los afroecuatorianos, es que los mestizos son el grupo más numeroso y el resultado de la mezcla, perdón, entre los españoles y los indígenas. El término también se utiliza de forma más amplia para describir a personas con ascendencia de diferentes grupos. Los indígenas representan una parte, se podría decir, importante de la población y los afroecuatorianos son descendientes de los africanos que llegaron durante la colonia y sus posteriores generaciones. Doménica, ¿cuáles son los afroecuatorianos? Eso sí no puedo responder porque no escuché la exposición que dio la Llana porque se me desconectó el internet y recién ahorita entré. Ya, eso comenté ahorita yo. Los afroecuatorianos son descendientes de los africanos perdón, que llegaron durante la colonia, ¿ya? ¿Cuáles son los afroecuatorianos? Los europeos. Doménica, ¿cuáles son los afroecuatorianos? Heidi, ¿cuáles son los afroecuatorianos? Los afroecuatorianos son aquellos, en antes se tenían como esclavos por su raza a trabajar en colonias y especialmente en las zonas de la costa y los valles. Prácticamente en antes eran como esclavos antes de los derechos. Muy bien, fueron traídos para trabajar como esclavos. A pesar de eso, su presencia también contribuyó a la mezcla genética y cultural, dando orígenes a las comunidades afroecuatorianas y montubias.
¿Qué cambios tuvo la población ecuatoriana, Doménica? Ya me, este, la población ecuatoriana ha experimentado un crecimiento constante, pero con cambios significativos en su composición. La población ha envejecido, la esperanza de vida ha aumentado y la fecundidad ha disminuido, lo que se traduce en un menor crecimiento de la población joven y un aumento proyectado de los adultos mayores. Otros cambios clave incluyen un aumento de población en las provincias de Pichincha y Guayas, así como una mayor autoidentificación de las étnicas, como la montubia y la afroecuatoriana. Cambios en la estructura de edad, envejecimiento de la población. La edad promedia ha aumentado y se espera que la población de adultos mayores se triplique para el 2050. Disminución de la población joven. Se proyecta una disminución en el número de nacimientos y una reducción en las poblaciones en edad escolar y joven en las próximas décadas. Aumento de la esperanza de vida. La esperanza de vida ha aumentado significantemente, especialmente para las mujeres. Cambios demográficos y geográficos. Concentración poblacional. La poblacional se ha concentrado más en las provincias de Pichincha y Guayas, que han crecido a un ritmo mayor que otras provincias. Ubicación. La población urbana ha crecido de forma más acelerada que la rural. Cambios en la composición étnica. Autodentificación. Se ha dado un aumento en la autodentificación de algunas étnicas como la indígena y afroecuatoriana. Aumento de la población montubia. La población montubia ha crecido como resultado de que personas de las zonas rurales de las costas se autoidentificaron como montubias en lugar de mestizos, según datos del censo de 2010. Disminución de la población blanca. Se observa una disminución en la autoidentificación de la población blanca, en parte por la cara identificación como mestizos. Llames. Muy bien, Doménica, muchas gracias. Entonces, la población ecuatoriana, como dice la compañera, ha experimentado cambios. Serían unos cambios muy demográficos significativos, como un crecimiento más lento debido a la baja tasa, un envejecimiento gradual y una migración compleja, tanto de salida como de entrada. Esos cambios que tuvo la población ecuatoriana se deben a factores como la mejora en la educación, la participación laboral de las mujeres, el aumento de la esperanza de vida y los flujos migratorios internacionales y de tránsito. Los cambios demográficos claves que tuvo fue la mayor esperanza de vida, la migración, el crecimiento. También tuvo factores que habían impulsado los cambios. Uno de esos factores es la educación, el trabajo, los cambios culturales, los factores económicos y políticos. Entonces, la población ecuatoriana sabemos que está evolucionando hacia una dinámica más lenta de crecimiento a una estructura de edad más envejecida y flujos migratorios complejos. Todo esto es influenciado por cambios socioeconómicos, culturales y políticos.
Doménica, ¿qué entendemos con el tema? Doménica, ¿qué entendemos con el tema? Para que podamos entender un poco qué son los cambios en la población. Si nosotros buscamos ahorita en Wikipedia, en Google, nos va a salir que los cambios en la población tiene tres componentes. Una que son los nacimientos, la muerte y la migración. Entonces, para nosotros poder entender este tema, es que el cambio en una población tiene esos tres componentes. A medida de que las personas nacen, mueren o se mudan, sus números totales en un área cambian, se podría decir durante toda la historia, y entonces la población mundial aumentó un poco más lento, pero durante el siglo XX ese crecimiento había acelerado. Ricardo, ay, escogió tema. 26. Ricardo, buenos días. Bueno, chicos, entonces con esto concluimos la clase del día de hoy. ¿Alguna consulta, duda, inquietud que tengan, me pueden comunicar, ya que todavía nos quedan? ¿Tienen clase ahorita, después de esta? No, a las 12:15 tenemos con ECA. Ah, ya. Bueno, Ricardo, entonces no te olvides de realizar la tarea 2, que es la actividad, ya que por el momento me indicas que tienes mala la señal. Es la actividad de aquí. No subí actividad. Sí, sí, subí, se cambió. Ya, ya está.